Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro TESA. Es el modelo, vamos a ver si enfoca, TP10. Es un modelo poco habitual. Aquí lo tenéis, 11 pernos, como podéis ver ahí. Serían 6 pernos en la parte inferior y 5 pernos en la parte superior. Van alternados. Y este sería la evolución del modelo T10. Ya os he ofrecido la apertura de algún T10. Aquí lo tenéis, este sería un T10. Este sería un T10 de Securitesa. No sé si Securitesa es la marca anterior de Tesa, pero también es difícil de conseguir ya. Aquí lo tenéis, T10. En este caso el T10 tiene 10 pernos nada más y están enfrentados. El hecho de que estén enfrentados y se empujan entre sí hace la apertura del T10 muy difícil, muy difícil. Es un cilindro espectacular para el ganzuado. Nada fácil de abrir. Como os digo, ya os he ofrecido alguno y espero ofreceros alguno más en el futuro. Según me comentó un amigo cerrajero, T10 evolucionó a este otro tipo de cilindros alternando los pernos para que no se empujen entre sí, porque daba muchos problemas en su momento cuando salió esta llave a la hora de cortar la llave y hacer copias. Hace falta una máquina muy precisa para poder hacer este perno pequeño de aquí y este grande en el lado opuesto sin que llegue a atravesar la llave la broca que hace el agujero. Evidentemente existían máquinas capaces de hacerlo, pero estaban poco difundidas y en muchas tiendas de copia de llaves se cometían errores y eso era un problema que se solucionó con este otro tipo de cilindros, pero al poner al tresbolillo los pernos se le quita al T10 su mayor virtud y su dificultad. Este T10P es mucho más fácil de abrir que el T10. Existen otros modelos, por ejemplo, este es el T12. Este no os lo he ofrecido, no tengo más que uno. Es un modelo también difícil de conseguir. Sería igual que el T10, con 10 pernos enfrentados. Sería difícil de ganzuar, pero además tiene unos pernos interactivos. Aquí lo podéis ver, en el extremo de la llave. Vamos a hacer zoom. Es un perno cargado a muelle. Ahí lo tenéis, cómo lo devuelve un muelle. Y en el cilindro, además de los 5 inferiores y los 5 superiores, que en este caso quedan ocultos pero están ahí, tendríamos un tapón lateral. Ahí tenéis el tapón lateral. Vamos a ver si enfoca. Ese sería para el elemento interactivo de la llave. Muy bonito cilindro, muy difícil de conseguir para mí y espero algún día atreverme a desmontarlo y ofreceros la apertura. Este no es fácil. Incluso hay otros modelos como este de aquí que no sé qué modelo es. Fijaros, este ya sería muy similar al T10P, puede que sea otra versión del T10P. En este caso solo hay 10 pernos, pero están al tresbolillo. Aquí los tenéis, no se empujan entre sí. Es más sencillo que el T10, al igual que el que vamos a abrir hoy, pero en este caso sí que hicieron por lo menos estas guardas. Fijaros, el bocallave tiene estas guardas tan pronunciadas, lo que supone que los pernos más cortos van profundos y son difíciles de colocar. En cualquier caso, veis 5 y 5, el que vamos a abrir hoy es 5 y 6, tiene 11 pernos. En cualquier caso es más fácil, más sencillo que el T10. Bueno, como veis hay muchos cilindros que tiene Tesa, que hacían antiguamente y que son cilindros excepcionales y que espero poder ofreceros pronto. Algunos difíciles de conseguir y que me da mucho miedo desmontar, pero bueno, poco a poco los iremos viendo. Hoy vamos a ver este de aquí, que está muy bien. No es fácil de conseguir tampoco. Yo creo que solo tengo este T10P. Lo tengo completo con
su leva y su llave original, pero lo he desmontado parcialmente porque es muy sencillo estropear este cilindro. Fijaros, los superiores están en un espacio mínimo y ahí hay un muelle y un contraperno. Son muy finos, es fácil engancharlos. Los vamos a ver, de hecho. Lo tengo desmontado aquí, vamos a verlos para que veáis el porqué. Fijaros, vamos a hacer zoom. Esos serían los contrapernos superiores. Va con el muelle encajado. Fijaros, el espesor que tienen es mínimo y al sacar el rotor, si veis la ranura del rotor, vamos a ver, esta ranura en la que va la grupilla se queda enganchada en estos contrapernos. Es muy fácil romper, que se quede enganchado y romper uno de los muelles, y para mí muy difícil sustituirlos. Por eso, bueno, el desmontaje de esta cerradura lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de manera lenta. No sé cómo os lo ofreceré, si a cámara muy rápida o haré un salto, porque mi prioridad es no romper estos contrapernos, que son muy difíciles de sustituir para mí. Vamos a ver ya lo que lleva. Los pernos y contrapernos inferiores, los típicos de Tesa, biselados, aserrados, doble aserrado en los contrapernos, también biselados, difíciles de colocar, muy buenas tolerancias. Y estos serían los superiores, que tienen 2 diámetros, pero serían normales. Los contrapernos evidentemente son normales, son poco menos que una lenteja. Pero también hay que colocarlos, los muelles, los habituales, y aquí tenéis el rotor. Así, cuando lo abramos haremos el desmontaje, pero intentaremos ir más deprisa en la descripción porque ya habéis visto el interior. Bueno, dejadme que coloque todo en su sitio para no haceros perder tiempo, y nos vemos en un momento intentando ganzuar este cilindro. Hasta ahora. He cambiado el ángulo de la cámara y yo creo que aquí puede ir bien. Aquí lo tenéis, funciona perfecto. Vamos a ver la codificación, que no la hemos visto. El quinto inferior es muy largo, sexto y tercero son medios, primero, segundo y cuarto son cortos, sobre todo el primero. En la parte superior, segundo, tercero y quinto están cerca de estar colocados, hay que tocarlos ligeramente, dan un ligero clic, y primero y cuarto son los que hay que colocar, tienen más recorrido porque son muy cortos. Yo creo que estos cilindros en la parte superior llevarán 2 longitudes o 3 como mucho, no hay espacio para más. Yo creo que serán 2 y aquí tenemos las 2 posibles longitudes. Aún así hay que tocar un poquito el tercero y a veces el quinto, si no, no abre. Bueno, voy a utilizar un tensor comercial chino en la parte inferior, y esta ganzúa, una ganzúa casera, la que utilizo con los Tesa, una pala triangular muy pequeña, como podéis ver aquí. En este caso el bocallave no es tan restrictivo como en los T60, T80 y similares, pero bueno, me sigue yendo muy bien esta ganzúa y es la que voy a utilizar. Vamos allá. Tensión alta, siempre tensión alta, incluso muy alta en algunos casos. Vamos allá. Primero pide un clic, segundo un clic. Vamos a colocar bien la iluminación. Primero, segundo, tercero nada, cuarto nada, quinto nada, sexto pide un clic. Primero un clic, segundo un clic, tercero, cuarto nada, quinto un ligero clic, sexto nada, primero un clic, segundo un clic, tercero un clic, cuarto y quinto yo creo que están. Primero, segundo un clic, tercero pide ahí un clic, cuarto también. Hay que retocar y retocar con paciencia para que vayan dando avances. Tercero de nuevo, ahí en el tercero habéis visto ha hecho un clac y un giro en el rotor. Es probable que tengamos ya los inferiores colocados. Vamos a repasar. Primero, segundo colocado, tercero colocado, cuarto colocado,
Quinto también es muy largo, es difícil tantearlo. Vamos con los superiores. Primero superior pide un clic, segundo un clic, tercero un clic, cuarto pide. Ahí está, y al tocar el cuarto, el quinto no ha hecho falta tocarlo. Se ha oído 2 clics, yo creo que le falta muy poco y se ha colocado inmediatamente. Ha podido parecer muy fácil y es mucho más fácil que el T10, como os he comentado, pero hay que tener el tacto cogido a los TESA. Es muy similar a un T60. Este en concreto, como habéis visto, va muy bien, no es de los más difíciles. El otro extremo, que lo he tenido que ganzuar para desmontarlo, era bastante más peleón, pero porque se enganchaban los pernos, no era realmente el tacto de la cerradura. Yo creo que estaban muy gastadas ya los superiores o el rotor, y he preferido hacer este, que creo que queda más claro cómo se ganzúa. Bueno, vamos a intentar desmontarlo, no va a ser fácil. No sé si va a ser imprescindible meter una lámina a los superiores, porque si no se van a enganchar. Si es así, me va a llevar tiempo. Espero que tengáis paciencia, pero es lo que hay, no quiero estropearlo. Vamos allá, vamos a sacar. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, ha habido suerte, ya veremos a la hora de montarlo si hay tanta suerte. Espero que sí. Aquí tenéis lo que llevaba adentro, es lo que hemos visto. Los pernos típicos de Tesa, muy bonitos, muy bien hechos. Tienen una serradura, suelen tener aquí también un biselado. En estos no se aprecia mucho. Los contrapernos doble aserrado, también biselados, están biselados ahí en la punta. Los muelles. En cuanto a los superiores, como veis, pernos normales, los hemos visto antes, y estos contrapernos que llevan encajado el muelle y que son poco menos que una lenteja, pero también habéis podido ver cómo había que ganzuarlos. El rotor, aquí lo tenéis, 6 alojamientos para los inferiores, todo muy bien mecanizado, ninguna superficie plana, 5 para los superiores, muy bonito.
en el cuerpo, los alojamientos inferiores y ahí los superiores. Muy bonito, una verdadera gozada y estoy muy contento además de tener estos modelos que no son nada fáciles de conseguir en mi colección, no son comunes. Tesa T10P, 11 pernos, ganzuado. Espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.